las cosas que se escuchan, probablemente por lo que vi en la encuesta, muchos ya están trabajando con proyectos, pero siempre viene bien, creo que, tener una visión de otra persona, digamos. Hay discusiones, yo he tenido discusiones de Fernet y de birra, horas y horas con un montón de gente discutiendo qué es inteligencia artificial, qué es machine learning, si R o Python, discusiones que no tienen ningún sentido, pero que las he tenido. Y eso nos llevó a tener una cierta visión de cómo hacer proyectos implementando Data Science. Y es nuestra forma de verlo, obviamente puede haber otros que lo vean distinto. Yo les voy a compartir nuestra mirada y la experiencia que estamos haciendo en los últimos 2 años como consultores independientes, digamos, tenemos una empresa que hacemos esto. Yo vengo trabajando con el ámbito de los datos hace como 10 años en diferentes empresas grandes, generalmente que son los que empezaron a explotar mejor los datos. Pero les quiero compartir un poco también la historia de mía y algunas cosas que aprendí estando en Singularity University y experiencias de haber vivido ahí. Esta foto es porque soy baterista, queda muy flashera esa foto, ¿no? Me parece. Soy baterista y nuestra banda terminó siendo nuestra empresa, una cosa también bastante loco. Y lo primero, esta foto me llamó mucho la atención cuando la vi. Fíjense como el bichito ahí como subiéndose al ave, tratando de tomar la velocidad que quiere adquirir esa ave. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a todos, porque las universidades están tratando de hacer esto, las empresas, los gobiernos, todos están tratando de ver cómo implementan proyectos de transformación digital o de, bueno, X cosas que se están hablando todo el tiempo. Pero vemos esta corrida desde atrás que hacemos todos para tratar de agarrar esa velocidad. Entonces cuando compartí este momento, por ahí está Antonia, yo estoy por ahí, éramos 90 de 50 países distintos, era una locura terrible. Básicamente en Singularity lo que te dicen es cómo haces para esas tecnologías exponenciales que hoy todos vivimos atravesados por ellas, ¿no? La robótica, la nanotecnología, biotecnología, blockchain, machine learning, todo eso. ¿Cómo hacemos para eso darle un foco que tenga impacto en 1 billón de personas o en un montón de gente, digamos, ¿no? Quizás suene muy ambicioso, muy loco, muy volador, pero si tenés ese norte, si tirás fuerte para llegar hasta ahí, aunque no llegues hasta ahí, a algún lugar lejos vas a llegar, por lo menos mi percepción. Y eso pasaba, yo esperaba algo como esto, ¿no? Como, bueno, el futuro me lo van a meter y voy a ver el futuro a través de las tecnologías. No fue tan así, pero hubo cosas que realmente eran futuristas. Esta es mi mejor foto, acá con una remera que juega al fútbol. No tengo muchas fotos del lugar. Dentro de la NASA, que ahora va a dejar de estar dentro de la NASA, me parece, o algo así. No había mucho espacio para hacer nada, básicamente era estar encerrados estudiando, horas y horas, viendo avances tecnológicos en diferentes industrias. Había muchos casos que yo no entendía nada, temas de salud, por ejemplo, que yo veía como, esto es una locura. Otras cosas que ya venía trabajando. Pero todo te daba una visión distinta de la tecnología, ¿no? Un hack a la tecnología. ¿Cómo hacemos para que la tecnología que usamos para X cosa la podamos usar para otra? ¿Cómo hacemos para tener una visión de escala, una visión global y no pensar en lo local, digamos, ¿no? Que es como normalmente solemos pensar, porque nos formamos así. Yo creo que una de las cosas que más me interesó es la visión de mis amigos de lo que yo estaba viviendo ahí, ¿no? Yo acá estaba con Ray Kurzweil, uno de los fundadores, ¿todos lo conocen? Es un genio, inventor de cosas, hizo un predictor del futuro, uno de los tipos con más predicciones acertadas sobre el futuro de la tecnología del mundo. Ya trabajó con Stevie Wonder haciendo cosas de interfaz cerebro-máquina también, o sea, a ese nivel, ¿no? Tipo, inventó el OCR o la implementación del OCR más famosa. O sea, un tipo genio. Cuando subí esta foto a Facebook, mis amigos me dijeron, Freddy, tenés la cerveza tapada, ¿no? Y esa es como mis amigos ven eso, ¿no? Acá está el otro fundador, fíjense, Peter Diamandis, que es el tipo que se encarga de sacarle plata a inversores para hacer las cosas geniales que piensa que está al lado, ¿no? Es un visionario, un tipo que tiene más de 100 empresas creadas, es un emprendedor nato. Y acá está, fíjense, con Elon Musk, ¿no? Y yo abajo estoy con Peter Diamandis, o sea que estuve a una persona de Elon Musk. O sea, eso es lo máximo que voy a llegar en mi vida. Y eso es un poco lo que se vive ahí adentro, ¿no? Acá esto pasaba, esta foto, no sé si no me la tomaste vos. Sí, creo que estuvimos en el lab hasta cualquier hora de la noche, cuando la gente se imaginaba qué estaba haciendo un sábado de la noche Freddy en California, está de fiesta californiana, estábamos haciendo esto, digamos, ¿no? Estábamos jugando con robots. Básicamente, ese juego era este sensor
Cuando yo me concentraba, se movía para un lado el robot este que está acá abajo, cuando me relajaba se movía para otro. Y peleábamos robot araña a ver quién podía dominar mejor la mente. Una pavada total, ¿no? Pero lo interesante de esto es que, fíjense, esta máquina que está acá, no recuerdo bien qué es, pero probablemente puede ser una Raspberry o algún dispositivo súper económico. Y el código que estaba acá era una persona que estaba sentada ahí, un tipo con un Python abierto y haciendo modificaciones en tiempo real sobre eso. O sea, básicamente eso no tiene valor económico hacer algo así. Esto que está a la derecha, sí, obviamente, pero la cuestión es que se te empiezan a disparar ideas de cosas que se generan casi sin dinero, básicamente. Aunque cuando hablamos de robots la gente piensa en esto, ¿no? Como una visión más terrorífica. A mí me gusta tratar de desmitificar la cuestión de las máquinas sacándonos el trabajo. Si bien hay casos en los que va a pasar, digamos, ¿no? Me gusta tener una visión un poco más positiva. No sé si alguien vio Iron Man. ¿Vieron Iron Man? Sí. Bueno, está Jarvis, ¿no? Jarvis es la inteligencia artificial que ayuda a Tony Stark. Creo que la visión para ese lado es la que tendríamos que tener nosotros, ¿no? Por lo menos la cuestión del complemento de la máquina con el hombre, no de la máquina con la máquina, digamos. Es mucho más poderoso máquina y hombre que máquina y máquina. Y un poco el hack ese que plantean ellos, acá está otro amigo, conocido, que hace poco salió fondeado, ¿no? Millones de dólares, no sé. Yo se llama, el japonés. Ese humanoide que está ahí, el humanoide es el del medio, aclaro. Los otros podemos ser calificados de otra manera. Ahí está el otro humanoide. Yo estaba ahí, el tipo lo veía, estábamos todos así, tomando un fernet, qué sé yo, y él estaba con su robot, con los guantes y con el HoloLens o algo de eso que se ponía, y ese robot, él lo pensó para que levante piedras en catástrofes naturales, ¿no? O sea, el robot no es el Terminator, no es el Jarvis, es este. Esta es la visión de Singularity, para por lo menos decir, es un hack a la tecnología, hacer algo con lo mismo que tenés para hacer un robot que mueva una jarra de café, puedes hacerlo para esto también. Y esta visión es como que te explota la cabeza, digamos, ¿no? Por lo menos ver lo que es real, porque uno lo ve en los diarios y bueno, pero lo ves real, ves que es un pibe que está todo el día laburando por esto, que su pasión es esa, es realmente muy inspirador. Y yo creo que al finalizar, este es el último día, o los últimos días, ese personaje que está ahí es uno de las personas que desarrolló Firefox. ¿Conocen Firefox? Siempre es mi navegador favorito, no sé bien por qué. Creo que de alguna forma yo trabajé hace muchos años con Linux y con el open source, y me parecía muy inspirador la cuestión de que podás bajar el código fuente y que pudieras ver el código fuente del navegador y pudieras hacer cosas para la comunidad. En San Francisco tienen un centro específicamente de comunidad, donde la gente puede ir a aprender, desarrollar, sumar contenido. También me pareció una visión bastante disruptiva, digamos, o sea, no es lo normal que pase eso en el mundo. Esta persona, Pascal, hablando un día con un proyecto que yo estaba haciendo ahí, me dijo, nosotros poníamos el código fuente para que cualquiera lo baje, y ¿sabes cuántos Firefox mejores que nosotros existieron? 0, me dijo. La gente bajando el código no hacía algo mejor que yo, al contrario, hacía algo que contribuía a mi propia plataforma. Esa visión de apertura también es algo bastante nuevo. Después vino Chrome y lo hizo mejor, digamos, ¿no? Pero básicamente la visión de compartir, que muchas empresas hoy lo están haciendo. Por ejemplo, Spotify te libera un montón de información de cómo hacen los algoritmos de recomendación. Vos podés entrar y verlos. Hay papers gratuitos que podés bajar y aprender. Eso me parece también súper interesante para ver. Y en esos días de recorrer Silicon Valley, hablar con gente, esto era Startup Embassy, no sé si llegaste ahí, era una especie de incubadora, como un cowork, ahí con la estampita de Steve Jobs allá de fondo, no sé si se ve, como si fuese una deidad. Y hubo cosas que vi en Silicon Valley que me sirvieron para pensar y para tenerlo bien en claro. Primero me sorprendió mucho la humildad con la que se manejaban, ¿no? Una vez fui a un lugar, tenía una entrevista con un mentor, y llegué antes, y el mentor estaba ocupado. Y entonces me dice una persona en inglés, me dice, ¿puedes esperar por acá? ¿Te sirvo algo para tomar? Bueno, dale, sí, me hizo un cóctel, no sé. Se quedó charlando conmigo. Después viene el otro y me dice, che, ¿estuviste charlando con Joan? Ponele. Sí, ¿sabes quién es? Me dice, no, ni idea, no le pregunté. No sé. Es el fundador de BitTorrent, me dice. Era el fundador de BitTorrent, el tipo me hizo un cóctel. O sea, esa humildad, esa grandeza que tienen esos tipos, no digo que todos, pero realmente me pareció muy destacable, es algo para aprender, ¿no?
Y también me pasó esto, un día fui a Facebook con un grupo de argentinos que estaban por ahí, y estando por acá sacando esta foto, vi esto atrás, ¿no? Y le saqué una foto. ¿Saben qué es Sun Microsystems? ¿Todos conocen? ¿Quién es? ¿Qué hizo Sun Microsystems? Java, por ejemplo. Hizo Java. O sea, en un momento Sun Microsystems fue como Google, ¿no? Fue la empresa más importante, la más innovadora, la más copada. Y ahora está eso como resto de Sun Microsystems. Y los tipos lo mantuvieron ahí. Me pasó un día que fui a Google también, había un camino, así como este en el piso, que te llevaba a una pared que no había nada. Y yo digo, ¿qué onda? Se olvidaron de sacar el camino. Y el flaco que me llevó me dice, no, lo dejaron a propósito. Lo dejaron para acordarse de que ahí había una empresa que se les fundió, de ellos. Chao, decimos. O sea, nunca había pensado así. Y así como eso, varias cosas, ¿no? Pero no siempre todos pensaron igual, ¿no? Fíjense esto, 1943. El presidente de IBM dijo, veo en el mercado 5 computadoras como máximo. 5 computadoras veía. Era un visionario, ¿no? Genio. Pero ¿por qué pensaba así? Bueno, pensaba así porque una computadora era esto, ¿no? Esto era una computadora, la gente trabajaba adentro, esta gente está metida dentro de una computadora, es una locura. Investigando un poco encontré esto, fíjense. Ahí están llevando un disco rígido. 1953, Estados Unidos. IBM, división de data de IBM. ¿Saben cuántos megas están llevando? Les doy un indicio. ¿Cuántos megas están llevando ahí? ¿Cuántos? 1. ¿Cuántos? 64. Bueno, 5 megas están llevando ahí. Están trasladando una foto de mediana calidad, digamos, ¿no? O sea, imagínense, ahí te mando la foto, ¿no? De la foto de las vacaciones. 500 de estos tenemos. Los computadores cuánticos tienen ese tamaño. Y eso no fue hace 1000 años, ¿no? Fue hace poco, relativamente. Entonces, la visión que lo que estamos viviendo hoy es increíblemente acelerado, digamos, ¿no? Y esto no es no es un invento, lo estamos viendo. Tipos como estos, como Jobs y Wozniak, dijeron, esa visión de una computadora por cada país, básicamente, por cada continente, digamos, no la vamos a tener, vamos a hacer que las computadoras estén en todas las casas, y fue en contra de un montón de gente que pensaba eso. Ahora, ¿cómo llegamos a esto, no? De la mano izquierda, fíjense todas las herramientas tecnológicas, todos los dispositivos. Una vez vi un cálculo que decía cuánto costaría tener todo eso que está ahí, ¿no? Imagínense, pero millones, o sea, en sueldos era como, no sé, 80 sueldos, poner. Y en un teléfono, bueno, depende del teléfono, pero puede ser un sueldo, o depende del sueldo. Puede ser 1 o 2 sueldos, comparado para llegar a tener la misma tecnología o muy superior, incluso. ¿Y cómo llegamos a eso? ¿Qué pasó? Bueno, básicamente pasó que la industria de la tecnología, y la tecnología digital específicamente, creció más rápido que cualquier otra. Creció más rápido que cualquier otra porque, por ejemplo, si los autos se hubiesen desarrollado más o menos parecido como la industria digital, volarían mínimo, todos los autos. Y eso no pasó. Yo compro un auto hoy y el motor es parecido al de hace 15 o 20 años, ¿no? A lo sumo ahora el auto tiene MP3 y tiene, no sé, alguna que otra cosa, pero no hubo tantos cambios como en la industria nuestra. Y eso viene impulsado por la ley de Moore. ¿Conocen a Moore? ¿No escucharon la ley de Moore? Bueno, más o menos se duplica la velocidad de cómputo cada 2 años, o más o menos, y se disminuye a la mitad los costos de fabricación. El poder de cómputo es tremendamente rápido como crece, entonces pasamos de crecer linealmente a crecer exponencialmente, y ahí es donde aparece la disrupción. Y de eso habla Singularity, de las tecnologías exponenciales, las tecnologías que crecen así, como las que estamos hablando ahora. Entonces pasamos de un modo local y lineal. Mi primer emprendimiento fue, me da un poco de vergüenza contarlo, pero no tengo por qué tener vergüenza, tuve un ciber, ¿no? Un ciber, ¿saben qué es un ciber? Para jugar a los jueguitos. Pero antes de tener un ciber, arreglaba computadoras, cuando tenía 18 años. Arreglaba computadoras. Entonces, una vez empecé a arreglar, empecé a armar redes, jugaba con redes LAN, ¿no? Conectaba con un router, con el hub, todo eso. Empecé a armar eso y empecé a armar cibers para otra gente, y de repente me puse un ciber yo, a los 21. Lo fundí, obviamente. La cuestión es que cuando empecé a armar los ciber, me di cuenta de que yo lo que pensaba era, ¿cómo hago para vender más? Le vendo a la gente que está acá a 2 cuadras. Mi modo de pensar era totalmente local. Nunca había pensado salir a
no sé, 10 kilómetros de lo que yo estaba haciendo. Pensaba cómo vender a los que estaban ahí. Y eso no existe más, porque hoy, cuando arrancás un proyecto digital o basado en tecnologías, casi lo más obvio es pensarlo de forma global. Es como, imagínate que Netflix arranca y dice, no, vamos a hacer Netflix solo para Estados Unidos. ¿Por qué? O sea, ¿qué te dificulta? Hacer una plataforma para un nicho específico tiene sentido, hacerla para un lugar específico ya no. Entonces, global es la forma de ver el mundo. De hecho, hay un libro que se llama The Platform Revolution que justamente habla de eso, es de cómo crear plataformas globales, ¿no? Que las plataformas ya de por sí son globales, pero cómo hacer para conseguir el engagement para que la gente las use. Y eso yo creo que arrancó en año 2000, más o menos, cuando Internet explotó. Empezaron a crearse modelos de negocio totalmente nuevos, ¿no? La gente del mundo se empezó a conectar, apareció la conexión peer-to-peer, ¿no? La gente se empezó a intercambiar música con el Napster, por ejemplo, de casa, alguien lo usó, ¿sí? Se bajaba música, eso era ilegal, así que espero que nadie lo haya usado, aunque no esté grabado al menos. Entonces, ¿qué pasó? Se empezaron a habilitar modelos de negocio que no existían. De hecho, por ejemplo, YouTube existió antes de ser YouTube. Antes de haber YouTube, otros YouTube intentaron y fracasaron, y por cuestiones tecnológicas no funcionaron. Por ejemplo, porque la banda ancha no era lo suficientemente buena. Entonces, hay intentos todo el tiempo, a partir de Internet, de hacer cosas distintas. En el 2007 salió esto, que es, por primera vez en la historia, no hubo una persona a la tapa de la revista esta, sino que hubo un dispositivo, porque el dispositivo revolucionó la forma que nos conectamos, que vivimos, que trabajamos, ¿no? El smartphone, en este caso el iPhone, provocó todo eso, cambió la forma que nos movemos. Y eso nos lleva a un momento especial donde estamos viviendo hoy, ¿no? Hoy, por ejemplo, esto está pasando en un minuto, en Internet. En Internet, por ejemplo, hay más o menos 700.000 horas de Netflix miradas por minuto. 700.000 horas por minuto. Esto ya es viejo seguramente, es de este año, pero ya está viejo. 4 millones de búsquedas en Google por minuto. 1.4 swipes de Tinder por minuto. No sé qué es Tinder, pero hay un montón de gente usándolo. Así que esto pasa en un minuto, y piensen que esto es solo redes sociales, digamos, ¿no? Estamos viviendo una era donde también hay nuevas fuentes de información generándose. La Internet de las cosas, Internet of Things, todavía no explotó. Cuando explote eso, cuando la conectividad mejore, dejamos de tener 4G, pasemos a el 5G, cuando el cloud computing empiece a tener procesadores cada vez más rápidos y más potentes y más baratas, sea la computación en la nube, imagínense lo que va a pasar, ¿no? Big Data ya va a ser un concepto viejo, pero ahora por ahora tenemos este concepto, Big Data. Todo lo que dije era para llegar a esto. Big Data justamente es un concepto técnico, digamos, ¿no? Que relaciona todo lo que veníamos hablando y que se da por todo lo que veníamos hablando. Básicamente, podríamos decir que el Big Data es casi un invento de Google, digamos. Google cuando arranca dice, yo quiero gestionar toda la información de la humanidad. ¿Cómo hago para hacer eso? ¿Cómo hago para hacerlo a un costo razonable, ¿no? Empiezan a crear tecnologías que después liberan para que mucha gente la use, que es Hadoop, por ejemplo. Y esas tecnologías le permitieron gestionar información de altos volúmenes a una velocidad rápida y económica, digamos, ¿no? Y eso habilitó el mundo que hoy conocemos. Big Data es un concepto técnico que involucra volumen de datos, altos volúmenes de datos, o sea, información en cantidades históricas, información generada por dispositivos, por sensores, por redes sociales, a una velocidad súper rápida, porque si no fuera veloz tampoco serviría, digamos, si yo no pudiera gestionar datos en forma rápida, tampoco serviría tener muchos datos. Y con una variedad que hasta ahora no conocíamos, ¿no? Pasamos de gestionar datos estructurados, como estábamos acostumbrados, ¿no? Análisis de datos siempre se hizo. En los 80, por ejemplo, explotó el data mining o la minería de datos, por ejemplo, asociada al supermercadismo. Los supermercados empezaron a analizar datos, empezaron a mirar los tickets y a encontrar patrones y a hallar cosas que antes no se veían cuando se empezó a mirar en profundidad los datos. Eso pasó en los 80, pero eran datos estructurados. Era, imagínense, planillas de Excel, por decirlo así, con columnas limitadas de esos datos, ¿no? X cantidad de columnas. En cambio ahora, si yo digo, por ejemplo, quiero hacer un posteo en Facebook, ¿no? Hago un posteo de Facebook. ¿Y cuántos comentarios
pienso que va a haber de Facebook, ¿no? Yo ahora digo, bueno, creemos la tabla del posteo de Facebook. Digo, va a tener un título, quién lo hizo, a qué hora, y una columna para comentarios. Comentario 1, comentario 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos comentarios guardo? Pregunta. De paso me como un caramelo, ¿no? ¿Cuántos? Un número. Todo, con todo. ¿Tiene? ¿Cuántos comentarios puede tener un posteo? Infinito. ¿Cuántas columnas creo? Una columna. ¿Eh? Una columna. Una columna con todo tirado ahí. Podría ser. Buena respuesta. Esperaba que opinen más, así podía esperar el caramelo, pero no lo hago mientras hablo. Lo que pasa, ese problema revolucionó toda la gestión de datos. Ese problema. Porque se dieron cuenta de que ya no podíamos estructurar la data que íbamos a almacenar, porque no la sabíamos. No podíamos crear 5 millones de columnas porque sí y tenerlas todas vacías. No podíamos generar 2 columnas y perder la posibilidad de que haya un comentario 50, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Se creó un formato desestructurado de datos. El mundo cambia con eso. El mundo cambia y empezamos a tener bases de datos estructuradas y bases de datos no estructuradas. Las bases de datos no estructuradas, en general, son las que se usan para video, sonidos, fotos. Entonces, yo voy a empezar a poder procesar, por ejemplo, la inteligencia artificial, que tengo una cámara que toma video y analiza qué objetos hay en ese video, exactamente está haciendo análisis de datos no estructurados. Y eso antes no tenía sentido, no existía. Entonces, tampoco existía el Big Data. Por eso es un concepto nuevo, no es humo, que la gente a veces dice el Big Data, no, existe, es real. Y también es real que es importante tener en cuenta ese punto que está ahí abajo de la veracidad. Por ejemplo, a mí me pasó en un proyecto que era una financiera y que estábamos analizando datos de los clientes, ¿no? Estábamos analizando datos de los clientes y había un call center que relevaba la data de cuando la gente llamaba para pedir un préstamo, ¿no? El call center, la persona que atendía el call center, necesitaba hacerle preguntas, cargarlas en un sistema y eso le daba un mejor o peor scoring para darle un crédito, ¿no? Pasa normalmente. Entonces, mirábamos los datos y casualidad que había, casi toda la gente tenía auto propio, casi toda la gente estaba casada, casi toda la gente era propietaria. Vos decís, me parece raro, que hay algo raro. Claramente, los usuarios empezaron a darse cuenta que eso le daba un mejor scoring, entonces empezaban a falsear la data. ¿Sí? Eso va en contra de la veracidad de la data. Si yo hago un modelo analizando data que no es veraz, analizando data que no tiene calidad, no me va a servir el modelo que yo haga. Parece una pavada, pero es darse cuenta y analizar la calidad de los datos para después que los modelos y el análisis que yo haga tenga sentido, ¿sí? Y eso también repercute en el valor que me va a dar. Si yo hago un modelo con veracidad de datos alta, digamos, y todo lo que hago está bueno, el valor que me va a entregar como información va a ser importante también. Y fíjense esta proyección. Esto va a seguir creciendo. Una proyección para 2025, que la hizo Seagate. Seagate es una empresa de storage muy importante. Para el 2025 dicen que va a haber 163 zettabytes. Ya vamos por el zettabyte. Hay una unidad más, que es el yottabyte. El zettabyte 163 es el equivalente más o menos a el catálogo actual de Netflix, mirarlo 500 millones de veces. Eso es lo que se van a generar para el 2025. Lo más loco, yo vengo haciendo slides como esto hace 10 años. Y todos erran, todos son menos de lo que pasa, se proyectan menos de lo que en realidad pasa. O sea que probablemente esto también no llegue a cumplir lo que se esperaba. Lo interesante también es el uso de los datos. No solamente que va a haber más datos, sino que se van a empezar a usar para otras cosas. O sea, hoy es como que estamos pensando en los datos en relación a las empresas, ¿no? Pero va a haber un uso de datos relacionado a otras cosas también, que quizás no estamos viendo. Por ejemplo, para el uso de la vida crítica, como se le llama. La vida crítica está relacionado a, por ejemplo, monitoreo de pacientes en una clínica. Por ejemplo, el agua que te llega a tu casa podría estar gestionada por datos, haciendo un balanceo por zonas, por cantidad de gente en un lugar específico, por momentos específicos. Hay países en el mundo que están modificando las combinaciones de los subtes en base a los datos. En Francia, por ejemplo. Eso está pasando. Entonces,
vamos a pasar de pensar en los datos como una herramienta de negocio para empezar a pensar en los datos como una herramienta para la vida cotidiana, en todo lo que hacemos. Y eso también es el futuro del uso de los datos. Por si fuera poco, la revista esta, Harvard, dice: la ciencia de los datos es la profesión más sexy del siglo XXI, dice, ¿no? Entonces, yo cuando vi esto dije, bueno, tengo que armar la startup de datos más sexy de Argentina. Esta está, Rocking Data. Como no hay nadie para discutirlo, vamos a decir que es así. Y nosotros hacemos básicamente esto. Lo que pensamos es de qué manera abordar este tipo de proyectos. Bueno, hay como 3 etapas que son importantes. Una, la adquisición de la data, o la identificación de cuál es la data. Después lo vamos a llamar bien en el taller. Otro que es encontrar información, cosas relevantes ahí, los insights, ¿no? Cosas, hallazgos que nos sorprendan y que nos puedan servir para accionar cosas. Y el último paso de la acción es la clave, ¿no? Si hacemos el primer paso y el segundo y no hacemos el tercero, es un fracaso del proyecto, no tiene sentido. Nosotros somos obsesivos con eso, con que se accione. Porque cuanto más se acciona, más crece tu proyecto y obviamente tenés más trabajo. Además, aunque nosotros decimos que hacemos todo esto, en general la gente piensa que somos como Mary Kondo de los datos, ¿no? Como que organizamos los datos, ayudamos. En realidad pasa mucho, porque a veces hay empresas que te dicen: yo, antes de hacer un modelo predictivo para hacer un forecasting de ventas, necesito organizar mi información. Lo cual es sano, digamos, ¿no? A veces se pueden hacer cosas al mismo tiempo, a veces hay que arrancar por una organización, lo que se llama como data integration o data engineering, que es como empezar a normalizar datos. Y para eso los equipos de data son bastante... Está bueno porque es muy híbrido, ¿no? Yo vengo de la industria del software, trabajé muchos años o varios años como ingeniero de software, digamos, y es como muy aburrido, ¿no? Son todos programadores, estábamos en la mesa, éramos todos programadores, a lo sumo era uno programa en un lenguaje, otro con otro, discusiones si programación orientada a objetos o no, o sea, como no había mucha diversión. Acá cambia mucho. Nosotros en nuestra empresa tenemos perfiles, por ejemplo, tenemos economistas, tenemos 2 economistas, uno de marketing, uno de comercialización, administrador de empresa, y todos haciendo datos en diferentes momentos del proyecto, ¿no? Tenemos perfiles mucho más técnicos, por ejemplo, que se encargan de la parte esta de data engineering, que en general son ingenieros de software, y lo que hacen es ir a pelearse contra los sistemas viejos y tomar los datos, digamos, ¿no? Ir a buscar el dato, ir ponerlo en un lugar específico, un data lake, donde lo queramos poner, para después que el analista de datos o el científico de datos pueda trabajar esos datos de un formato bien armado, digamos, ¿no? Pero en el mismo proyecto tenés ese perfil y tenés un perfil de científico de datos, que es como el unicornio, digamos, ¿no? Porque no solamente se le pide que sepa matemática, que sepa estadística, sino también se le pide que entienda de negocios. Entonces es como, bueno, un político honesto, qué sé yo. Difícil de encontrar. Cuando lo encontrás, lo tenés que cuidar. Tenemos varios científicos de datos que algunos vienen de la rama muy técnica y lo formamos tratando de formarlo con habilidades de negocio, pero creo que es mucho mejor, para mí, identificar perfiles de negocio que son fanáticos de la ciencia de datos. Si encontrás un tipo de negocio que sea un administrador de empresa que le encanta programar en Python, le encanta hacer modelos de ciencia de datos, nosotros buscamos eso, tratamos de encontrar gente así y encontramos gente así. Y el otro perfil que esté parte de estos proyectos es un perfil incluso más de comunicación, es más un perfil con soft skills, como pueden ser de data storytelling, que es contar historias de datos. O sea, básicamente es identificar a quién estás hablando, comentarle o proyectarle solo la información que le va a servir, que es relevante, ¿no? Si le hablas a un directivo o le hablas a un gerente, no vas a ir a contar lo que está la matemática, la caja negra del algoritmo, le vas a ir a contar los resultados. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles fueron los resultados? Porque por ahí tenés 5 minutos para hacerlo. Si te vas a juntar con un equipo de ciencia de datos, probablemente le tengas que decir que hubo 5 modelos que probaste, este performó mejor, y acá tengo el Excel para mostrarte algunos casos de ejemplo. Eso pasa en la vida real, todo el tiempo. Y esos perfiles de comunicación son súper valiosos también, porque todo el proyecto anterior, todo lo que hagas antes, si no está bien comunicado, tampoco sirve. Aunque la gente piensa que somos así, ¿no? Como que dice, bueno, ahí vienen los científicos de datos, ¿no? Hay un poco de eso igual, ¿no? Y ahora ya hablamos de Big Data. ¿Quedó más o menos? Sí. ¿Alguna pregunta de Big Data? No.
Ahora vamos a hablar de dos conceptos bien específicos que a veces son confusos: Analytics y Data Science. Si nos podemos llevar hoy de acá, ¿qué es Big Data? ¿Qué es Data Science? ¿Qué es Analytics? Ya está. Fiesta. Y si no, fiesta igual también. Pero básicamente es ir a entender esto, ¿no? Las empresas están en diferentes momentos de esto. O sea, en relación a la calidad de la respuesta que pueden dar basado en datos. A nosotros nos gusta decir que hay como niveles de madurez del uso de los datos, ¿no? Y que las empresas, cuanto más avanzan en ese nivel de madurez, pueden hacer mucho más con los recursos que tienen, ¿no? O sea, pueden responder mucho mejor a preguntas de negocio que no saben responder. Pero la verdad es que en Argentina, por lo menos, muchas organizaciones, no solo empresas, están en ese modo, en el modo de saber describir qué pasó. Entonces, pongamos un ejemplo de una universidad. Que todos fuimos a una universidad, seguramente conocemos cómo funciona la universidad. Entonces decimos, a fin de año, hacemos una bajada en Excel y decimos, bueno, estos alumnos dejaron la carrera, ¿no? Bueno, lloramos y nos abrazamos todos, no pudo hacer nada con eso, ya pasó, ya dejaron. O sea, así como funciona muchas veces el sistema educativo público, por lo menos. Es a fin de año vemos qué pasó. No hay nada para hacer, salvo tomar una iniciativa para el año que viene. Es como el modo más básico, con un reporte, con una descripción. El siguiente nivel es un poco más interesante, que es el diagnóstico. Intentar definir qué pasó, por qué pasó. ¿Por qué pasó lo que pasó? Entonces, por ejemplo, imagínense una visualización interactiva que podamos ver los que dejaron la carrera a fin de año, no sé, filtro y veo, eran muchos de la noche, eran muchos de esta sede, eran de este profesor, no sé. Empiezo a identificar variables que me sirven para definir por qué pasó eso. Ahí estamos en un nivel de análisis un poco más interesante y muchas empresas están ahí. En los clásicos dashboard, en los reportes de BI, digamos, como le queramos decir, que muchas empresas están ahí, a veces atosigados de reportes que muchas veces no se comunican entre ellos y que a veces la data de donde vienen tampoco es tan certera, pero bueno, es un nivel. El nivel siguiente, más interesante todavía, es la predicción. Tendencias futuras y predicciones. Entonces, imagínense que en el caso de la universidad, yo agarro y digo, bueno, este grupo de alumnos que dejó tenían tal comportamiento, no sé, faltaban a la primera clase de la materia, no rendían bien el segundo examen, llegaban tarde, X cantidad de cosas, o vivían en tal zona. Fíjate que estoy cruzando, estoy pensando variables de comportamiento y variables un poco más sociodemográficas, si quiero, ¿no? Entonces, empiezo a estudiar todas esas variables y digo, bueno, esta gente dejó a fin de año y este grupo de gente se le parece un montón. Entonces, hagamos algo con ese grupo que se le parece un montón para que no vuelvan a pasar lo mismo y dejen a fin de año. Es tan simple eso para hacer una tendencia futura como básicamente analizar el histórico, cruzarlo con otras variables y hacer una proyección a futuro, ¿no? Y después el siguiente nivel es qué acción tomar, la prescripción, generar alertas, notificaciones y recomendaciones. Imagínense que yo pueda hacer que cuando identifico quiénes son los que son probables desertores, como digamos un churn de alumnos, identifico esos probables desertores y les envío una notificación. Les digo, a la primera les digo, ojo, fíjate que te puede ir mal. A la segunda le digo, tenés una reunión con un director. A la tercera le digo, tenés que haber usado un curso. No sé, empiezo a generar cosas. Esos son algunos niveles. Después hay un nivel más que involucra la inteligencia artificial, que indica automatización y procesos que el humano capaz no interfiere tanto. Imagínense que automáticamente lo cambie de turno, por ejemplo, o lo cambie de sede, o le cambie el profesor, que tome una decisión sin consultarnos. Que en general la realidad es que creo que una buena recomendación es involucrar a los humanos, a los que conocen del negocio, en esto, que tomen la data para tomar ellos la decisión, que usen la información para tomar la decisión más acertada posible, digamos, ¿no? Por lo menos ese es el enfoque que estamos viendo nosotros. Y para sintetizar, esos dos niveles que están ahí son Data Analytics. Y los otros niveles son Data Science. Y ahí están los primeros tres conceptos aclarados. Bueno. Fíjense que en realidad son como una sucesión de cosas que te pueden llevar a determinar diferente nivel de madurez, ¿no? Yo si quieren igual les puedo compartir la presentación, así que no hay problema. Pero las fotos igual me pone bien que decir que les interesa. Si quieren sacar fotos.
Yo lo tomo como un KPI. Cuanto más fotos, es porque más les interesa. Entonces, ¿qué datos puedo usar? Porque muchas veces las empresas dicen, yo no tengo datos, yo no puedo hacer esto porque no, vos me venís a hablar a mí de Big Data y yo no tengo ningún dato, ¿viste? Te lloran, ¿no? O no se me ocurre qué datos usar también. O no te los puedo mostrar por privacidad, qué sé yo, un montón de excusas. Pero algunas son reales, otras no. Yo creo que es importante saber qué datos podemos usar. Básicamente tenemos dos tipos de datos que podemos usar, internos y externos. Los propios de la compañía, del gobierno, de la universidad, de la organización, y los que están afuera. Ahí yo puse algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, internos puede ser la facturación, los clientes, los pedidos. Si fuera una universidad podrían ser los alumnos, los profesores, las carreras, las notas, ¿no? Toda esa data está ahí. Entonces, muchas veces las empresas o organizaciones tienen más data de la que creen, porque no saben cómo y qué hacer con esa data, ¿no? Está bueno pensarlo. Y datos externos. Acá es donde explota todo. Esta es la parte más divertida. Nosotros nos gusta mucho trabajar con datos externos. Porque primero, que creo que es súper innovador y no hay mucha gente haciéndolo. Y otra, que hay un montón de valor ahí afuera que está buenísimo incorporarlo en nuestras organizaciones. Nosotros usamos varios tipos de datos externos. Podríamos decir que hay un grupo muy grande, hay grupos como datos abiertos, podríamos separar, datos abiertos y datos privados. En los datos abiertos, ¿conocen la iniciativa de datos abiertos, Open Data Global? Es una iniciativa del mundo que obliga a los gobiernos del mundo a que abran cierta información. Esa información que abren generalmente es de transparencia de gestión. Por ejemplo, quién está haciendo la obra acá afuera, cuánto valió. Eso debería estar en algún portal de Chile, no lo sé. En Argentina, en general está, no está toda la data que debería estar, pero hay información abierta. Por ejemplo, el Ministerio de Energía de Argentina te dice dónde están todas las estaciones de servicio del país, de oil and gas, y te dice qué venden y qué precio. Todo eso está abierto, está disponible, nosotros lo usamos, por ejemplo. Está la información de la SUBE, que es la tarjeta que usas en los colectivos, está disponible. Está la bicisenda, la información de dónde están las bicisendas, está disponible también. Está en un formato CSV, un archivo de Excel, que uno lo baja y lo procesa. Entonces, eso en algunos casos en Argentina se está usando, por ejemplo, para hacer tesis de la facultad, se está usando algunos casos para empresas, como somos nosotros, pero no es tan explotado, no está muy explotado. Yo en un momento, cuando vine allá de Singularity, estuve trabajando mucho con iniciativas de Open Data para gobiernos, en Civic Technologies, digamos, en esas tecnologías. Y estuve en eventos regionales donde había gente de todo el mundo y la gente te dice, necesitamos abrir más datos. Y la gente de los gobiernos con los que yo me juntaba me decían, necesitamos que la gente haga cosas con los datos. Y ahí nadie se ponía de acuerdo, digamos, ¿no? Y pasaba las dos visiones. Hay datos y nadie los usa. Y por otro lado, la gente que los usa dice, necesitaría tener tal dato que no tengo. La cuestión es que hay un montón de datos públicos o open data y además hay datos privados de las redes sociales. Las redes sociales, para que no se asusten, te dan una conectividad que se llama una API, capaz que muchos ya conocen o trabajaron. La API te da acceso a ciertos datos de las redes sociales. Nosotros estábamos haciendo un proyecto con Facebook, con los datos de la API de Facebook, justo cuando pasó lo de Cambridge. Justo. O sea que en un momento yo tuve una reunión con el director de la empresa y me dijo, Freddy, ¿esto lo vamos a poder hacer o no? Y yo, sí, creo que sí. O sea, no estaba seguro. Porque Facebook pasaba de darte esto de datos a esto hoy. Porque Cambridge casi lo funde, digamos. O sea, le arruinó la imagen porque la realidad es que estaban dando demasiado acceso a datos casi irrestrictos. Muy peligroso. Hoy todas las APIs de todas las redes sociales, nosotros por ejemplo en un proyecto trabajamos con datos de Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Todas las APIs te dan cierto acceso a datos y te da muy poca información de nivel de usuario. Te da información mucho más generalista. Después lo que sí se puede hacer es que si vos tenés acceso al usuario clave de la empresa, podés acceder a la información de las interacciones de ese usuario clave de la empresa. Entonces muchos proyectos se pueden hacer desde esa perspectiva. O haciendo análisis de sentimiento, viendo qué se dice de tu empresa en las redes, por ejemplo. Que la realidad es que está bueno, pero tampoco es una cosa que te cambie el juego, ¿no? Después tenés otras plataformas que son recontra interesantes. Por ejemplo, Properati. ¿Properati la conocen? Bueno, acá supongo que, no sé si está acá en Chile, pero debería haber alguna iniciativa parecida, y si no, es una buena idea. Properati es una plataforma que vende casas, departamentos, alquila. Entonces,
Imagínense que ustedes alquilan algo ahí, va generando un valor, se sabe cuánto vale cada propiedad en un espacio geográfico específico, ¿no? Entonces los tipos lo que hacen desde que nacieron, dicen, esa data de cuánto vale lo que estamos vendiendo lo vamos a abrir. Y te dan un dataset para que vos lo descargues. Es genial. Los tipos comparten ese conocimiento, porque ellos dicen, eso no me va a quitar negocio a mí. Mi negocio es comprar y vender casas. Yo le doy a la comunidad esa información. Entonces, ¿para qué me sirve? Por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto donde tomamos datos de un punto específico, que en este caso era una estación de servicio, y dijimos, esta estación de servicio la tiro dentro de la data georreferenciada de Properati, y entonces alrededor de esa estación de servicio están todas las propiedades que se venden y hay un valor en pesos promedio. Entonces yo puedo saber cuánto vale el metro cuadrado de esta estación de servicio esa. ¿Para qué me podría servir eso? Para 1000 cosas, ¿no? Pero entonces yo sé una valorización de cada cosa que yo quiera saber. Es un algoritmo que se llama Vecinos Más Cercanos, lo ejecutamos ahí y te da esa información en tiempo real. Google, por ejemplo, te da un montón de información. De un punto específico puedes sacar data de dónde están los bomberos, a cuántas cuadras está el tren, o sea, puedes hacer, por ejemplo, creo que son 6.000 consultas diarias en forma gratuita, consultas automáticas a la API tomando información de Google. Después hace más de 6.000 te lo empieza a cobrar. Entonces, todas estas fuentes externas te abren la cabeza terriblemente porque empezás a conocer a veces data de la competencia, a veces data de contexto georreferenciado que hoy cada vez vale más, ¿no? Y eso se puede hacer en los proyectos aunque no tengas data propia. Voy a dar unos ejemplos de data science que me copan a mí, a ver si les gusta a ustedes. ¿Esto saben qué es? Sí, ¿cuántos lo usan? ¿Cuántos lo pagan? Mentira, levantaron todos, pero siempre lo mismo chiste. Lo usan y lo pagan, muy bien. Spotify es una de mis aplicaciones preferidas, si no es la que más uso. Hace poco escuchaba una entrevista a uno de los inventores del algoritmo. Hubo un tipo que creó un algoritmo, creo que era del MIT, creó el algoritmo con el que se basó Spotify. Y después tuvo como no sé cuántos, 10 años haciendo ese algoritmo, después lo compró Spotify, fue una locura total. Básicamente el flaco lo que decía es, Spotify no es una aplicación para escuchar música. Totalmente loco, ¿cómo está diciendo esto? Bueno, él dice que es una aplicación que acompaña en todo el día a las personas. Y después empezó a explicar por qué y dije, tiene razón. Porque, por ejemplo, yo a la mañana no escucho música, escucho podcast acá. Lo uso para aprender. Viajo 2 horas por día a la mañana, a veces 1 hora y media a la oficina, y si no escucho un podcast, siento que estoy perdiendo tiempo. Entonces aprendo, escucho libros, practico algo. A la noche hay gente que lo usa para meditar o para relajar y pone música del océano, lluvia, pone de fondo y se duerme escuchando eso. Eso es real, hay un montón de casos. Entonces, ¿es para escuchar música? Sí, también hace otras cosas. Fue creciendo el modelo de negocio. Y básicamente ellos lo que dijeron de entrada es queremos conocer cuáles son esas preferencias de los usuarios para darle el servicio que ellos me están pidiendo. Fíjense que todo esto que estamos hablando, lo primero que hace es poner al usuario en el medio. Ya no creamos productos y servicios por lo que creemos que está funcionando y que está correcto, sino que creamos lo que la demanda me pide. Es al revés. Construimos soluciones para el cliente, no soluciones que nosotros pensemos, digamos, ¿no? Y para eso es clave conocer a los usuarios. Y estas técnicas son las que te permiten conocer en profundidad a los usuarios. Spotify tiene este contexto. Fíjense el contexto de Big Data. Yo cuando... lo primero importante que hice en temas de Big Data en Argentina fue crear en una telco el equipo de Big Data. O sea, era decidir qué sistemas íbamos a usar, decidir cuántos íbamos a comprar Hadoop, cuántos nodos íbamos a arrancar, cuántos nodos íbamos a arrancar, qué tecnología, cómo entrenar a la gente, qué deberíamos aprender, qué casos empezar. Fue muy complejo. Me acuerdo cuando estaba haciendo esto, el especialista de tecnología con el que ahora es uno de mis socios, estábamos pensando cuántos nodos íbamos a comprar y yo le contaba que íbamos a arrancar con 8 nodos de Hadoop. Y él me decía, Freddy, Spotify tiene 500 nodos hoy. Me decía, ¿a vos te parece que lo que vamos a hacer en Big Data es un desastre? Me decía, se enojaba. Yo le decía, bueno, arranquemos por ahí, vayamos creciendo, después terminamos teniendo más de 200 nodos ahí. Pero la cuestión es que Spotify es una de las empresas del mundo que hace mejor Big Data. Fíjense este contexto. Más de 100 millones de usuarios activos por mes, es una locura total. 30 millones de canciones, 2 billones de playlists,
2 billones de playlists. A todos nos encanta hacer playlists. Yo tengo como 200 playlists. ¿No? Y una de las cosas más destacadas de Spotify es el descubrimiento semanal. ¿Alguien lo usó? ¿No sienten como que hay una persona que te conoce más que tu familia, digamos? Y te recomienda, te dice, esta canción tenés que escuchar? Es increíble, yo siento eso. Los tipos hacen una recomendación y la hacen, les voy a contar muy poco de cómo lo hacen, porque estaría 2 horas, pero básicamente lo que hacen es, por ejemplo, conocen el contexto en el que nosotros hablamos de las canciones. Chao. Entonces hacen análisis de sentimiento de las canciones. Se fijan qué pasa en las redes sociales con una canción. Por ejemplo, voy a la playa y subo una foto mía con la canción, pongo a las olas y el viento, no sé, con lo calienta el sol, y pongo. Entonces, los tipos saben que esa canción está relacionada a un signo de alegría, a un lugar de playa, a un sentimiento de estoy contento, estoy entusiasmado. Empiezan a buscar esas relaciones de sentimiento con la música. Entonces empiezan a segmentar la música ellos también, digamos, ¿no? Hacen análisis del bitrate, o sea, de la velocidad del golpe de la canción, pum, pum, pum. Empiezan a relacionar, estas tienen el mismo bitrate que otras. Después, otra cosa que hacen súper avanzada es reglas de asociación. Entonces, vamos a suponer que ustedes tienen una playlist, yo tengo una playlist. Acá hay 10 canciones en la tuya, 10 canciones en la mía, hay 5 canciones que coincidimos. Empieza a encontrar que nos gusta la misma música, seguimos a las mismas bandas y empieza a hacer recomendación cruzada. Encontró un parecido en mí y empieza a decirte, bueno, si a mí me gusta la canción A y a él la B, y bueno, y él tiene la C, los dos tenemos la C, bueno, me recomienda la A o la B. Bueno, medio que me mareé, pero se entiende, ¿no? Hace una recomendación cruzada, que es una de las claves de cross-selling, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen ellos. ¿Qué logró? Porque lo interesante de esto es, a mí me encanta tecnológicamente cómo funciona, pero si no hay resultado es glamour nada más, ¿no? Y la realidad es que no es solo glamour, sino que da resultados. 40% de los usuarios escucha estas recomendaciones, 40%. Ahora cuando veamos el de Netflix, se mueren. Este caso, Airbnb, ¿todos lo usaron alguna vez? Sí, probablemente. Yo, por ejemplo, nunca puse una casa mía en alquiler, ¿no? Pero cuando pones una casa en alquiler, lo que te genera, lo que se preguntan ellos es, cuando lo haces por primera vez, es ¿para qué? Dice, ¿cuánto dinero me vas a dejar vos a mí? La pregunta está mal formulada. ¿Cuánto dinero me vas a dejar vos a mí como cliente? Si yo no sé quién sos, no sé cuántas vas a alquilar de estas casas, si sos buen cliente o no. Entonces, crea una tabla como esta, real. Y lo que hace es, te dice, ¿dónde está la casa, Santiago? ¿Cuántos dólares promedio vas a poner por noche? Tanto valor. ¿Cuántas noches en las próximas 180 días lo vas a tener disponible? Entonces dicen, calculan, este lo va a tener 5 días, lo va a tener 100. No sé. Y te hace un cálculo del revenue anual. Entonces, te categoriza a vos, que sos un usuario nuevo, por tu potencial generación de dinero a ellos, ¿no? Esto es muy simplificador lo que estoy diciendo, pero es la lógica que usan. ¿Y para qué lo hacen? Básicamente lo que hacen son acciones concretas. Por ejemplo, deciden en qué usuarios, alojamientos o zonas invertir, ¿no? Deciden a qué puntos específicos les conviene ir. Y otra que me pareció muy interesante, ordenan los resultados de la búsqueda para maximizar la rentabilidad. O sea, nosotros dos publicamos una casa, yo publico un valor irreal, muy caro, ellos saben que está por encima del promedio, dicen, este no va a vender nada. O publico que tengo poca disponibilidad en los próximos 8 días, vos ponés que sí tenés mucha, te pone primero a vos que a mí. Esa decisión, que es difícil de tomar, y que si no tenés un método como este, no lo podés hacer, ellos lo usan haciendo análisis de datos. En este caso, Lifetime Value, que es un modelo de Data Science. Es un modelo que está corriendo atrás de esto. Netflix, acá, la estrella máxima de la Data Science. Netflix es increíble lo que hicieron. Hicieron cosas para generar contenido, hacen cosas para recomendarnos cosas, películas. Y a mí me gusta el caso, yo lo leí hace muchos años y me pareció alucinante porque también daban recomendaciones de cómo arrancar proyectos en empresas, ¿no? Porque las empresas a veces creo que el problema que tienen es ¿cómo arranco con esto? ¿No?
¿por dónde arranco? Tengo todo para hacer. Entonces empezás a pensar en un proyecto de 5 años, no hay que ir por ahí. Los tipos te dicen, lo primero que vamos a hacer es seleccionar bien los casos de uso. Lo primero que dijeron ellos es, seleccionemos cuáles son los casos de uso de mayor valor para nosotros y implementemos esos casos de uso. En este caso, el caso de uso que decidieron es el de los sistemas de recomendación. Arrancaron por ese caso. Recomendemos bien a la gente las películas, dijeron. Parece muy simple, pero lleva de atrás un montón de trabajo. Lo primero que decidieron es crear un perfil analítico. Crear un perfil analítico es tan simple como toda la data que se genera cuando usamos la plataforma, gestionarla y analizarla. Entonces, cuando decimos toda la data, ¿a qué nos referimos? ¿Desde qué dispositivo me puse a ver la película? Si es una tele, si es un celular, en qué zona geográfica estoy, en qué idioma lo veo. Si veo un documental, hago un maratoneo, veo solo películas, entro y las saco y duro 15 a 20 minutos mirando, o duro 2 horas mirando todo. Todo ese perfil de comportamiento es único de cada uno de nosotros. Y toda esa data está generada y está analizada constantemente por Netflix. Entonces, por ejemplo, los tipos pueden llegar a tomar decisiones en base a los segmentos de películas que nos gustan a nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas categorías de cine conocen? ¿Cuántos tipos de películas conocen? Terror, drama, 7, 8, ¿no? Lo tradicional es eso. Para Netflix hay como 300 subcategorías. Es una locura. Entonces tenés películas para maratonear con actores africanos, películas de drama con chicos como protagonistas. ¿Cómo se te ocurre todo eso? Eso les sirve para conectar con los perfiles analíticos. Lo hacen porque se dan cuenta que esa microsegmentación que generan es la que genera que más gente vuelva a ver películas. Encontrar patrones es lo que buscan, ¿no? Si te gustan películas de un determinado actor, pero películas de terror con ese actor, o te gustan, por ejemplo, a mí, hay actores que me gustan, pero haciendo un género y no otro. Una locura. O ponele, a mí me gusta en la semana ver documentales y series, y veo a veces 15 minutos y me duermo, entonces lo dejo. Y los fines de semana veo películas. Entonces como que es mi patrón de comportamiento. Ellos los encuentran y hacen recomendaciones apuntándole a eso. Se hicieron fuertes en el Machine Learning. Dijeron, vamos a aprender a hacer Machine Learning, vamos a ver el comportamiento histórico de los usuarios en la plataforma para hacer recomendaciones a futuro. Los sistemas de recomendación, básicamente hay 2 tipos de sistemas de recomendación. Y hay un tercero que es un híbrido de los 2 primeros. El primero sería, analizo el histórico y te hago una recomendación en base al histórico. El segundo es, analizo a quién te pareces vos y te hago una recomendación cruzada. Y el tercero es una mezcla de ambos, ¿no? Esas son las lógicas que ejecuta como modelo de recomendador de producto. Recomendador de producto, sistemas de recomendación son una estrategia de data science también. Netflix inteligente es como el megaproyecto que ellos hicieron. ¿Y qué resultados consiguieron con eso? ¿Qué logró Netflix? 75% de los usuarios mira recomendaciones. Es increíble. Esto es como, yo me lo imagino como, yo ando a una verdulería y compro, no sé, 1 kilo de papas y me dice, ¿no quieres llevar tomates también? Bueno, el 75% de las veces la gente diría que sí, es un montón, no pasa en el mundo real, ¿no? Pero está buenísimo porque hay cosas de estas que las podemos implementar en el mundo real y debemos implementarlas, de hecho. Estas empresas digitales ya nacen con ventaja, porque básicamente son buenas gestionando datos. O sea, toda su vida gestionaron datos digitales. Las empresas tradicionales tienen el desafío de empezar a capturar datos, empezar a entenderlos y imitar cierto comportamiento de los digitales, ¿no? Arrancamos un poco de atrás, pero se puede hacer. Y de hecho, yo creo que no pasa solo con el uso de la data, pasa, por ejemplo, con la cultura de la experimentación. La cultura de experimentación es, en un modo digital, se hacen pruebas todo el tiempo, test A/B. Se prueban cosas. Facebook prueba cosas todo el tiempo. Entonces agarro y digo, a este grupo que suele comprar películas, ver películas de tal género, le voy a cambiar la portada para ver si le pongo una foto más violenta, entra más fácil. A este grupo se la dejo igual. Lo pruebo una semana y veo que funciona. Funciona la primera opción, listo, la próxima lo hago así. Esas pruebas las hacen todo el tiempo. En digital es mucho más fácil.
digamos, ¿no? Pero imagínense que en una universidad, cuando están viendo lo del churn de alumnos, agarro y digo, bueno, a este grupo lo mando a la noche, lo saco de la noche y lo pongo a la mañana. A este otro grupo agarro y le cambio el profesor y veo qué pasa. ¿Por qué no se hace eso? No estamos acostumbrados, no tenemos la cultura de experimentación. Entonces, hacer digital no es solamente trabajar con datos. Hay otras cuestiones que están abajo, digamos, ¿no? Por lo menos esa es mi visión. Vamos a discutirla si quieren. ¿Cortamos 5? ¿Tomamos algo, café y le damos con todo esto? Tenemos al final el networking y el Listo, entonces seguimos. Y un poco sin querer me introduje a mí mismo en el tema, porque básicamente de lo que quiero hablar ahora es del pensamiento analítico. Lo otro es más tecnológico, digamos, tiene más sentido desde qué datos uso, cómo los uso, pero ¿cómo hacemos para extraer información útil de los datos? Digamos, no es solamente una cuestión de técnicas, sino una cuestión de formas de pensar y de ver las cosas. Les traje un par de ejemplos. Este me parece muy interesante porque básicamente lo que hacemos es entender mejor al consumidor, entender mejor al usuario. Esta técnica de segmentación de clientes 360 es una técnica de data science que se llama clustering, ¿no? El clustering lo que permite es entender mejor quiénes son las personas que compran tu servicio. ¿Quiénes son? Porque son todas distintas, digamos, ¿no? Pero creo que podemos armar grupos de esas personas distintas y dejar de tener una visión como que fuéramos todos iguales, ¿no? En Argentina, por lo menos, hay un montón de empresas que hacen campañas de marketing unidireccionales. Dicen, a vos te ofrezco una pelota en las vacaciones. A vos te ofrezco una remera en el verano. A todo el mundo no le interesa lo mismo, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para saber qué afinidad tenemos con una determinada cosa? Un proyecto de estos te sirve para eso. Les cuento un ejemplo. Este es un ejemplo que hicimos en una financiera. Y básicamente lo que hicimos fue dividir, o sea, el clustering hace una división de los clientes en grupos que comparten ciertas características y comportamientos, no solo características. Porque las segmentaciones, muchos de ustedes habrán trabajado con alguna segmentación y muchas veces son con métodos obsoletos, ¿no? Por ejemplo, por edad, por zona geográfica, por sexo, no tiene nada que ver ya. Hoy en día hay herramientas que te permiten meter más variables para tomar esas decisiones. Por ejemplo, ¿y qué consigue? Da una visión completa del cliente. Por ejemplo, variables sociodemográficas, uso de productos, canales. Un canal sería, bueno, a esta persona la comunico por WhatsApp, la llamo por teléfono, le mando un mail. Vemos que funciona con cada una de esas personas. ¿Qué es? Bueno, me fui. ¿Qué es dividir a clientes? Sí, ya lo dije entonces. Los grupos se definen usando técnicas de clustering, que son capaces de identificar patrones que no están a la vista, digamos, ¿no? O sea, la gracia de esto es encontrar patrones que no son simples de ver, porque los datos, cuando estamos hablando de mucho volumen de información, es muy difícil hacer inferencias solamente mirando una sábana de datos. Necesitamos que los métodos científicos del análisis de datos te den esas herramientas. ¿Y cuál es el impacto del negocio? ¿Qué es lo que a todo el mundo le interesa? ¿Por qué hacemos esto? Contar con una segmentación te permite personalizar la oferta a nivel de cliente, personalizar los mensajes ante una misma oferta. O sea, a nivel de cliente yo puedo hacer ofertas en grupo. Después puedo hacer personalización de mensajes según una misma oferta. Le envío una oferta de una forma, se la comunico a uno, a otro se la comunico de otro, la misma. Identificar canal y momento correcto para realizar una oferta. Todo esto es el camino a la personalización de la comunicación. O sea, todas las empresas, por lo menos las que yo conozco, quieren vender más. Vender más es el objetivo 1. ¿Cómo hacemos para vender más? Personalizando la experiencia con el usuario. ¿Cómo hacemos para personalizar? El primer paso es hacer esto. ¿Y qué resultado nos da? Mayor efectividad de campañas, mayor relevancia por contacto. O sea, no enviciás el canal, no le envías 500 notificaciones, le envías solo lo que es relevante para esa persona. Menor cantidad de contactos por cliente, no lo matás. Estás cuidando la política de contactabilidad, ¿no? Por ejemplo, les cuento un caso por arriba, pero que está relacionado a esto. Hay una tecnología que se llama Real Time Decision. ¿Alguno escuchó alguna vez? Real Time es tiempo real justamente, y Real Time Decision es una tecnología que lo que te permite es
tomar una decisión en tiempo real y enviar, por ejemplo, la notificación en tiempo real, ¿no? Entonces, yo trabajé en un proyecto que era, cuando estabas acercándote a una zona de aeropuerto, te enviaba un SMS al teléfono y te decía, ¿querés cargar por $3 por día el roaming, ya que vas a viajar? Imagínense que si estás llegando al aeropuerto y estás viajando, es muy probable que digas que sí, quizás. Si te lo mandan cuando estás viendo el partido de fútbol, ni lo vas a mirar. O sea, no llegó en el momento correcto. Y esa tecnología, para que te llegue el SMS en el momento correcto, es muy compleja, porque tenemos que sistematizar y automatizar un montón de procedimientos. Imagínense que si estás llegando al lugar y, por ejemplo, sos taxista y viajas todos los días ahí, el SMS no te tiene que llegar. Hay reglas de negocio puestas para que no te lleguen. Si vos tenés un comportamiento de pago que no está bueno, quizás te hace una oferta distinta a que sí está bueno. Todas esas reglas de negocio se analizan en tiempo real. Ese es un algoritmo bastante complejo. Y los sistemas tienen que estar todos automatizados y coordinados para que eso pase. Ese es como un caso súper alto nivel. Y llegar a eso es complejo, digamos, ¿no? Pero ese es el camino que está relacionado a la segmentación y la contactación en el momento correcto, con el mensaje correcto, de la forma correcta. Fíjense en este ejemplo, porque muchas veces yo digo, bueno, se analizan las variables. ¿Qué son las variables? Para sacar un poco del mito. Variables en el caso de una financiera, hay una persona acá. Dice el canal de venta, el canal de cobranza, canal de atención, canal de pago, compras frecuentes, canal de la campaña, segmentaciones existentes que ya tengas, variables sociodemográficas, productos históricos, productos activos. Hay proyectos que hicimos con clustering así, que tuvimos más de 400 variables del usuario. Es tremendo. Hay proyectos de 4.000 variables también, que incluyen variables exógenas, como pueden ser el clima, por ejemplo. Si vas a hacer un forecasting de ventas, saber el clima puede ser un dato importante. Eso es la complejidad que tienen hacer modelos como estos. Básicamente lo que termina pasando, esto es ficticio, es crear como grupos de usuarios. Esos pequeños grupos que se crean tienen que ser accionables, no podemos generar 70 grupos distintos. Tiene que haber grupos en cantidades limitadas para poder accionar con campañas en forma directa. Entonces, se identifican, por ejemplo, en un proyecto que hicimos de Oil and Gas, teníamos como grupos del estilo gente que carga, que es trabajador, no sé, tipo de transporte, ¿no? Que no llena el tanque de nafta, que carga la mitad, que hace mucho tránsito en ruta, que canjea por determinados productos relacionados a eso, que hace mantenimiento del auto mucho más cortos que lo normal, porque le da un uso excesivo en kilómetros. O sea, cuando ves todos esos datos, empezás a generar un profile de esa persona. Y generar este tipo de profile, por ejemplo, acá este es Bon Vivant, vive en el presente y lo financian, ¿no? Gente en esta financiera que liquidaba la tarjeta de crédito. Y empezamos a encontrar qué pasa en cada uno, ¿no? ¿Qué género tienen? Promedio de cantidad de mujeres, promedio de transacciones. Llegamos a ese nivel. Imagínense la fiesta para la gente de comunicación y marketing de esto, ¿no? Esto es ir al revés. En vez de hacer un focus group, vas a la data y la data te hace un focus group, digamos. Es súper poderoso y con este tipo de casos, en general las empresas deberían arrancar, porque es como la base para empezar a hacer otros modelos mucho más complejos. Es súper interesante. Ahora, y con esto después vamos al workshop, a la actividad. Yo lo que pienso es, ¿cómo hacemos para agilizar estos métodos, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que una organización empiece a pensar de esta forma? Porque no es tan fácil, no es tecnología nada más. Vos podés comprar Hadoop, podés comprar la nube de Azure, la cantidad que quieras, podés entrenar en Python a todos tus analistas, pero si no hay una cultura de tomar decisiones en base de datos, si no se empiezan a hablar entre las diferentes áreas para definir un KPI, si no se empiezan a tomar acciones de ese estilo, no vas a generar una cultura data-driven, no va a pasar. Vas a tener un montón de inversión que no va a ser funcional. Entonces, algunas de las formas que nosotros pensamos funcionan así. Por ejemplo, una cosa que hacemos es el Analytics Lab Startup, que es como, imagínense, juntar diferentes áreas de una compañía, sentarlos en la mesa y empezar a trabajar. Les voy a contar un caso que lo hicimos y nos pareció copado. ¿Qué es? Es un equipo interdisciplinario, digamos, ¿no?
es un equipo de diferentes áreas de la compañía, que responde preguntas de negocio relacionadas con la estrategia de la empresa. Yo creo que es por donde hay que arrancar. Primero, desde la estrategia. No hacer casos porque sí, no comprar sistemas porque sí, no gastar en licencias porque sí. Pensar estratégicamente cuáles son los puntos de dolor que quiero resolver. Y eso, llevarlos al Analytics Lab. Usar técnicas de análisis avanzado de datos con un enfoque multiárea, digamos, ¿no? Y fíjate que ya no decimos técnicas de análisis avanzado, no decimos data science, no decimos inteligencia artificial, no. Son técnicas de análisis de datos. No importa cuál uses, vas a usar la correcta para resolver la pregunta. Si vas a hacerlo usando Excel y SQL, está bien, no pasa nada. Aplicás estadística y lo haces y funciona, está bien. Lo importante es responder preguntas de negocio. ¿Cuáles son los objetivos? Fomentar la cultura de decisiones basadas en datos. Agregar valor al negocio a partir del análisis de datos y medirlo. Medir. Incorporar nuevas metodologías y herramientas de análisis de datos. Porque esto te lleva a usar metodologías ágiles, te lleva a usar el lenguaje transmedia, te lleva a gamificar proyectos. O sea, es un impulsor de ese tipo de uso porque te lo va a requerir la plataforma. A mí me pasó de equipos donde nunca habían usado un video para comunicar algo que empiezan a usarlo porque ven que es la mejor forma. Es re loco. Metodología. Hay un área que la lidera, un área específica lidera esto. Digamos, tiene que haber alguien que tome la bandera y diga, no sé, innovación, por ejemplo. En las empresas que me viene pasando, lo hacen las áreas de Business Intelligence, las áreas de innovación, las áreas de estrategia de planificación, de red o cosas así, depende de la industria. Tiene que haber alguien que lo tome, porque si no queda en la nada misma, ¿no? Queda como, es tuyo, mío, no pasa nada. Tiene que haber un equipo fijo interdisciplinario que se encargue de priorizar casos de uso y hacer seguimiento. Tiene que pasar eso. Esto no es un invento nuestro, es una adaptación de una metodología internacional. Lo primero es, ¿cuál es la metodología? Hay un input de preguntas de negocio e iniciativas. Preguntas de negocio e iniciativas que son, bueno, responder pain points, ¿no? Entonces, a mí me pasó una empresa, por ejemplo, que me diga, yo vendo lácteos, me dice, y tengo muchas devoluciones de los lácteos. La gente en los supermercados me devuelve los lácteos y para mí es una pérdida altísima. ¿Cómo hago para saber cómo disminuir esa pérdida? Esa es una pregunta de negocio. ¿Cómo hago para saber cuál es el cliente que más valor me va a dejar de fin de año? ¿Cómo hago para saber cuál es el siguiente next best offer? ¿Cuál es la siguiente oferta mejor que le puedo hacer a un cliente? Son preguntas que todos nos hacemos y todos quisiéramos tener un poco más de inteligencia a la hora de tomarlas, ¿no? Las técnicas de Data Science sirven para responder esas preguntas de negocio, que son lo que le llaman Business Analytics, son analítica de negocio. Lo primero es entonces pensar cuáles son las preguntas de negocio o iniciativas que se van a tratar. Después es priorizar preguntas de negocio o iniciativas. Un poco es lo que vamos a jugar a hacer acá. ¿Cuáles son las más importantes? O no las más importantes, pero son las más reales. ¿O cuáles son las que tienen más impacto? ¿O cuáles son las que tengo más a mano para hacer? ¿O las que tengo más experiencia? ¿O las áreas con mejor onda para que probemos algo nuevo? Porque también pasa por ahí. O sea, si hay áreas o grupos de personas donde hay mayor afinidad con la innovación, empecemos por ahí. Sería una buena forma. Después vamos por efecto contagio generando que todo el mundo empiece a trabajar de esa manera. Me parece una buena forma. Formación de equipo interdisciplinario ad hoc. O sea, se forma el equipo después de eso. Después pasamos a ejecutar y seguir, y después pasamos a análisis del caso de negocio. O sea, una vez que definimos cuál es el caso que vamos a trabajar, lo definís y es el caso como iniciativa 1 de ese grupo interdisciplinario. La metodología la pensamos más o menos de esta forma, ¿no? Hay un equipo de lab estable, con reuniones quincenales, hay un equipo de lab ad hoc, con reuniones semanales, que son interdisciplinarios, y reuniones bimestrales, ¿no? Esto es más o menos una forma que nosotros lo pensamos, puede haber un montón de otras. Preguntas de negocio e iniciativas. Fíjense, las preguntas de negocio e iniciativas son priorizadas según la importancia del objetivo estratégico asociado. Clave, ¿no? El ROI, en los casos donde sea posible calcular el ROI. La complejidad técnica, por ejemplo, puede ser la transversalidad. Si hay un proyecto donde es bueno el ROI, es interesante, va alineado a la estrategia, pero hay 15 áreas interviniendo para hacer ese proyecto, yo diría, no empecemos por ahí, digamos, ¿no? No lo veo como algo que sea un win-win. Pensemos en cosas accionables rápido. Yo creo que si todos queremos hacer casos de
de datos en las empresas, lo primero es darse cuenta que tenemos que vender este concepto internamente, digamos, ¿no? No todos se van a ustedes están acá es porque les copa esto y quieren hacerlo, pero no todo el mundo ve eso mismo. Y la mejor forma para mí de decir esto funciona es mostrar que funciona, digamos, ¿no? Hacer un caso corto, de impacto, un quick win, que te sirva para mostrar exactamente para qué podemos hacer esto. Algunos ejemplos. ¿Cómo impactan las inversiones en los indicadores de calidad de mis clientes? ¿Estoy invirtiendo plata para mejorar la red? ¿Esto está impactando positivamente en la experiencia de mi cliente o no? ¿Y por qué? ¿Quiénes son mis clientes más rentables? ¿Dónde existe mayor probabilidad de fraude? Pregunta importante. Hace poco estuvimos haciendo un caso de estos para una industria de salud en Argentina, un laboratorio muy grande, y ellos, la premisa era que había ciertos tipos de tratamientos médicos que eran más probables al fraude que otros. Entonces, arrancamos con esa pregunta de negocio y el trabajo de Analytics es descubrir si eso es así o no. Es divertidísimo, está buenísimo. En el medio puede salir de que sí sea o que no, y que haya otra área, y hay que decirlo, esto es por esto. Y es un trabajo de discovery de datos. ¿Cuáles son las variables que tienen mayor influencia en la satisfacción de mis clientes? Esas son preguntas de negocio o iniciativas que podemos resolver aplicando esta metodología de lab, ¿no? Entonces, un ejemplo de iniciativa. Esto fue una iniciativa para definir KPIs. Por ejemplo, los equipos que estaban era un área de sistemas, un área de BI, de Business Intelligence, un área de red, de red de distribuidores, planeamiento estratégico, y se trabajó en definir KPIs. El primer encuentro se usó para relevar situación actual, el segundo fue para generar los KPIs, el tercer encuentro también para trabajar en los KPIs, y el cuarto para establecer el roadmap de proyecto. En este punto de relevamiento situacional, lo que se hizo fue relevar qué fuentes de datos había, qué infraestructura tecnológica hay, qué organigrama de la empresa tenemos, qué objetivos estratégicos vamos a tener. Esto es una sugerencia nuestra por la experiencia. Puede hacerse de mil formas, ¿no? Pero si estamos arrancando puede ser interesante para pensarlo al menos. El objetivo es comprender la situación actual y el grado de madurez de la empresa respecto a la toma de decisiones basadas en datos. Identificar quick wins, ¿no? Identificar cuáles son los casos para arrancar. El segundo, definición de KPIs, presentación del Analytics y definir cuáles son los KPIs claves que vamos a medir, usando metodología y contando la visión que tiene este Analytics Lab. El tercer encuentro es una actividad en puesta común de los KPIs. O sea, decimos, estos son los KPIs que seleccionamos, lo hicimos por eso, comunicamos los próximos pasos, las estrategias de negocio que vamos a desarrollar en el Analytics Lab. Ahí el objetivo es generar consenso sobre los KPIs. Estos son los que vamos a hablar, ¿estamos todos de acuerdo o vamos a hacer otro? ¿No? Fíjense que se busca todo el tiempo el consenso porque está comprobado que cuando estás trabajando con muchas áreas, lo más importante es eso, digamos, ¿no? Si queremos asegurar el éxito común de todas las áreas, tenemos que buscar ese consenso. Y a veces no se plantean en proyectos de tecnología este tipo de escenarios, ¿no? Por eso nos parece súper importante. Más que nada porque el uso de los datos no es exclusivamente de las áreas de datos. El uso de los datos es transversal a toda la compañía. Entonces, todos tenemos que saber cómo trabajar con datos. De hecho, cada vez las empresas más exitosas están entrenando cada vez más sobre temas de analytics a la gente no técnica. No solamente forman a los técnicos, a los del departamento de Data Science, sino que forman a las otras áreas. Áreas de marketing, áreas de innovación. Yo conozco muchas empresas que están trabajando fuerte en eso. De hecho, nosotros estamos ayudando a algunas de estas empresas que tienen equipos de altísimo rendimiento de Data Science, pero quieren bajar esa práctica a otras áreas. Es como un modelo nuevo que se está implementando en el mundo. Y generar un backlog. Esto también es importante. ¿Qué posibles iniciativas puede haber a partir de este proyecto, digamos, ¿no? De sentarse todos a hablar en Analytics Lab? Entonces, en el roadmap se presenta la situación actual, los KPIs que se definieron, cuál es el backlog, cuál es el camino recomendado, y se avanza. Entonces, más o menos quedan claras algunas formas de encarar esto. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que fuimos viendo? Sería genial, así tomo un vaso de agua. Ahora vamos a empezar a trabajar. ¿Alguna pregunta?
simplemente me da el producto que yo quiero que funcione respecto a todos los que están en esta mesa. Sí. Es relativamente distinto. En realidad somos todos particularmente diferentes, pero todos de alguna forma estamos clusterizados, ¿no? De hecho, Netflix usa cluster. O sea, estás en una segmentación quizás más profunda. Y lo que yo contaba del clustering te diría que es casi una herramienta clave para las industrias tradicionales. Las industrias digitales, exactamente. Entonces, por eso yo decía, el clustering es como la puerta de entrada casi obligatoria de las empresas tradicionales, porque es la única manera de empezar a hablarle de una forma más uno a uno, o lo más parecido a lo uno a uno. Y la recomendación de tener menos de 10 grupos es porque es más accionable a nivel marketing y comunicación. Puedes tener 100 si querés. El algoritmo lo que hace es esto, mirá. Imagínate que viene acá, me encanta explicarlo así. Viene acá alguien y nos empieza a separar en grupos. Nos pone a nosotros 3 así, a otros 4, entonces nos miramos y decimos, ¿qué hago acá? ¿Qué comparto con esta gente? O sea, no sé qué comparto, no me doy cuenta. No es obvio, no es que somos todos altos como yo, todos, ¿no? No tenemos una cosa visualmente obvia, pero seguramente hay comportamientos y hay diferentes relaciones sociodemográficas. Quizá todos nos gusta el mismo club de fútbol, todos hicimos la misma carrera. Entonces el algoritmo te junta, te separa así y vos no entendés por qué. La gracia es que el algoritmo busca esos patrones, los genera, y vos como analista de datos lo que tenés que tratar de saber es qué representa ese grupo, de qué está hablando ese grupo. Y ahí es donde está la gracia del análisis de datos, ¿no? Entonces, técnicamente el clustering a veces te arroja 50 clústeres distintos, te puede arrojar 100, te puede arrojar más. Entonces, vos decidís después cuánto ajustás eso para que sea accionable, digamos. Pero bueno, una cosa es hablar de industrias digitales y otra cosa es hablar de industrias tradicionales, digamos. Claramente lo sabes, ¿no? Wow, ¿alguna pregunta más? Sí. ¿Aló, aló? Hablaste de... Me tengo dos preguntas. Una es, por ahí un poco distintas. Clustering, esta es la parte de datos y estamos hablando de contenido, ¿no? Pero después tenés la parte del producto y la creación del producto, ¿no? Entonces las empresas tienen lo que es el Product Lifecycle Management, o bueno, cómo hago la investigación de mercado, todo hasta que creo el producto. Pero pasa más en retail, o todo o hablabas, por ejemplo, de lo que es de laboratorio, por ejemplo, sí, que tienen ciclos muy largos, sí, y llegan a ese producto. Entonces es como, entonces es como que esos ciclos que tienen en la creación del producto es distinto a lo que tenés en contenido, que el contenido sí es mucho más dinámico, puedo crearlo y tengo muchas variables con las que puedo jugar. Hay otras industrias que no tienen tanto de venir de telco y también tienen un desarrollo. Entonces es cómo juega lo que es el entendimiento del clustering y la identificación de valor con ciclos de creación de producto. Eso por un lado. Y una vez que creas el producto, después tenés plataformas como por ejemplo Salesforce o Pega, por ejemplo, que son plataformas que orquestan mucho ese workflow interno de procesos de la compañía para que juegue. Entonces la segunda pregunta es, una vez que tenés el producto, ¿cómo se está utilizando a través de esto? ¿Cómo articula muy bien el potencial de verlo a disponibilizarlo al producto real time que decías antes en estas plataformas, ¿no? Sí, de hecho, en el laboratorio ese que estamos trabajando, ellos nos plantearon esto como una carrera. Dijeron, nuestro negocio es time to market, reducir el time to market. Eso es lo que tenemos que conseguir. O sea, el planteo fue ese. Nosotros, lo mismo que vos decís, el producto tarda años en desarrollarse. Si tardamos un mes más de lo que tarda la competencia, perdemos en millones de dólares de campaña para conseguir que esa persona que ya empezó a tomar un medicamento empiece a consumir un niño, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puede utilizarse esta información? Bueno, en el caso que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, es identificar, lo que estamos haciendo es una especie de clustering o de identificación de afinidad de los médicos de las
los distribuidores, de la gente que va a interactuar con ese producto en base al comportamiento histórico. Analizamos 6 años de historia de lanzamientos de productos para esto. Entonces, esto es igual al caso del producto House of Cards. House of Cards, ¿está bien? Lo que hizo fue esto. Justamente los tipos dicen, yo no puedo crear un guión perfecto, no puedo asegurar nada, pero lo que sí puedo decirte es que la gente eligió al actor como el actor más relacionado a la política, la gente eligió a la actriz como una actriz que potencialmente podía estar ahí, les gusta que haya escenas de sexo en los primeros 10 minutos, o sea, el guión está armado a ese nivel, con análisis de datos en la plataforma. Entonces, el lanzamiento de ese producto no estaba asegurado al éxito, pero sí se había disminuido un montón el riesgo por el análisis de histórico de patrones de comportamiento. O sea que, de alguna forma, no sé si te respondo exactamente, pero entendés más o menos algo, ¿no? O sea, unos ciclos más largos de productos, Sí. implican también mucho más data, Sí. histórico de data para poder bajar La incertidumbre. variabilidad que tenés en... Exactamente, es bajar la incertidumbre a través de comportamiento histórico, que también, digamos, el Machine Learning aprende del histórico, pero también introduce nuevas variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Argentina, dólar, clima, aparición de una competencia, o sea, hay un montón de variables que en el histórico no las ves, no las tenés, porque tenés un escenario, una imagen de un momento específico, pero el escenario de este año que pasa distinto. Entonces es el histórico como centro de la data y después las variables que complementan eso. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Arrancamos entonces. Bueno, matriz de casos. Cuando arranqué con esto de definir casos para los negocios, hace como 8 años, una de las primeras cosas fue pensar cómo hacemos para priorizar por dónde arrancamos. O sea, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, en la telco donde arranqué, teníamos áreas súper interesadas en implementar datos. Y elegimos 2. Elegimos el área de marketing para ayudarlos a vender mejor, hacer mejor recomendación de producto, identificar mejor qué pasa con los clientes, por qué se van los usuarios, cómo hacemos para venderle planes más caros y que se vayan, un montón de cosas. Y por otro lado, mejoramiento de la red. ¿Cómo hacemos para entender mejor cómo funciona la red, la conectividad de las antenas? ¿Cómo hacemos para hacerlo más eficiente? ¿Cómo definimos qué inversión hay que hacer? ¿Cuál es la inversión más inteligente en red? Por ejemplo, íbamos a hacer el despliegue de antenas 4G. Y dijimos, bueno, para que funcione bien hay que hacer el despliegue en toda esta zona. Y tendríamos que desplegar 500 antenas. ¿Saben qué? Tengo plata para desplegar 100. Elegí las mejores 100. Entonces, elegir las mejores 100 fue un proyecto de 6 meses. Un proyecto de 6 meses que involucraba áreas de planeamientos, áreas de red, áreas de equipos, áreas que atendían asuntos municipales de cada lugar. O sea, ¿cuáles son los municipios más adaptos a poner una antena? Eran un montón, miles de variables, trabajando en un forecast para hacer la mejor recomendación de inversión de antenas. Ese tipo de casos son los casos que hacíamos en red. Entonces teníamos marketing y red. Cuando empezamos a crecer, vino fraude y dijo, quiero usar un caso para analizar fraude. Encontramos, por ejemplo, un caso donde había un montón de clientes que tenían, ¿vieron cuando te querés dar de baja en una telco y decís, me quiero ir? Te hago un descuento. Por 3 meses y te quedás. Bueno, el descuento a un montón de gente nunca se le había sacado. Entonces hubo años de gente con descuento que ya no lo correspondía. Cuando encontramos eso, se le sacó, un mes después, no se le cobró nada de lo anterior, se le sacó ese descuento y se recuperaron millones de dólares con un solo caso. Ese tipo de casos empezamos a hacer en otras áreas de la misma empresa. Fraude, compensaciones, recursos humanos. Empezamos a ir a todas las áreas y ahora, ¿cómo hacemos? En ese momento yo estaba creciendo, pasamos de un equipo de 50 personas, terminamos siendo 120. No sabíamos cómo hacer para atender esa demanda tan creciente. Cuando la empresa empieza a darse cuenta del valor de esto, empiezan a pedirte todo cosas. Entonces, un poco ahí empezamos a trabajar con este concepto, que es una matriz. La matriz que yo la llamo de priorización. Bueno, podría ser más compleja, es la matriz. Entonces, imaginemos ahora, la idea es jugar en grupos, no sé cómo están en las mesas, pueden dividirse en 2 grupos,
La idea es jugar y empezar a pensar, quizás dentro de su propia industria, casos. Un poco con lo que venimos hablando, ¿no? Pero para pensar ordenadamente, yo armé esta matriz que los va a ayudar a pensar. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre de la idea? Por ejemplo, ¿cómo hago para saber quién es mi cliente preferido? ¿Cómo hago para resolver las devoluciones que me hacen? ¿Cómo hago para entender más la campaña de marketing hacia cuál es la mejor oferta que le puedo hacer? O sea, piensen en función a esas preguntas de negocio y defínanlo como un nombre de idea. La descripción de la idea sería una oración diciendo, me imagino hacer una búsqueda de datos para identificar tal cosa, ¿no? Una bajada. El objetivo es por qué quieren hacer ese proyecto, por qué quieren hacer ese caso, digamos, ¿no? Los datos necesarios, imagínense qué información necesitarían para poder generar ese proyecto, ¿no? O dicen, no, necesito saber toda la base de clientes de la competencia. Bueno, en ese caso va a estar difícil, ¿no? Podríamos delirar, pero la idea es pensar qué datos necesitamos. Y después la complejidad. La complejidad, les voy a poner un ejemplo de todo esto para que lo veamos. Por ejemplo, el título, bueno, el nombre de idea sería el título, la descripción de la idea sería el qué van a hacer, el objetivo es para qué lo van a hacer, los datos necesarios sería con qué lo van a hacer, y la complejidad es, ¿tengo los datos? ¿Los puedo conseguir? ¿Sí? Son como las preguntas que deberían resolver. Y les pongo un ejemplo. Este proyecto debería salir de a poco, pero bueno. Categorización de puntos de venta influencers. Esto es real. Vino una empresa de cervezas y me dijo, quiero saber cuáles son los puntos de venta, los restaurantes y los bares que son más influencers en las redes sociales. Entonces, lo que se hizo fue definir una lógica para categorización de los puntos de venta influencers en base a la información disponible. La información disponible que ellos tenían era muy poca. Ellos tomaban decisiones de qué descuento le daban a un punto de venta, cuál punto de venta atendían primero, en función a lo que le decían los vendedores, lo que se imaginaban ellos, lo que el estómago les decía, no estaba cuantificado. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos la data que estaba disponible. En este caso, puntualmente, lo que tomamos fue todos los puntos de venta georreferenciados, fuimos a buscarlos con un robot que construimos, fuimos a buscarlos a la API de Facebook, a Facebook. Facebook nos dio la fanpage. Cuando tuvimos la fanpage, empezamos a pedirle a Facebook por la API cuáles eran las cantidad de visitas que tenía ese punto de venta, cuánta gente estaba hablando de eso, cuánta recurrencia había, un montón de data dura para cuantificar qué tan importante era, al menos en Facebook, ese punto de venta. ¿Podríamos haber usado otras fuentes? Sí. Podríamos haber usado Instagram, Restaurando, TripAdvisor, podríamos usado un montón de fuentes. En ese caso decidimos ir por esa para arrancar. Puede crecer el proyecto, en este momento de hecho está creciendo, incorporando otras fuentes. Pero lo interesante es que se arrancó y que funcionó. Eso es lo más importante. Y datos disponibles, bueno, como complejidad, están los datos disponibles, los datos no los puedo obtener, o bueno, hay que esperar 6 meses que esté el data warehouse, qué sé yo, lo que sea, ¿no? ¿Les parece entonces tomarnos... ¿Cuánto tiempo tenemos? Llevo unos 15 minutos. Joya, tomamos 10 minutos para que se agrupen, por ejemplo, de a 2 grupitos